Para muchos la Biblia es un estilo de vida, para otros necesita una actualización urgente. En esta ocasión veremos si la palabra es de carácter divino o simplemente fue escrito por hombres, si es necesario vivirla o simplemente leerla. Para ello se encuentran dos personas importantes en este foro que me da mucho gusto presentar. La primera de ellas es nuestra hermana Yanel. Bienvenida, hermana Yanel. Gracias, Audi. Es un placer estar aquí nuevamente contigo. También se encuentra con nosotros en este programa de Paradigmas Oscar. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias, Audi, por el espacio, y a tu público muchísimas gracias por la oportunidad. Pues bueno, muchachos, hablamos de la Biblia, como decíamos desde el principio. Definamos qué es la Biblia para ustedes, Yanel. Para mí la Biblia es Dios hablándome, pero a través de escritos. Es un mapa, es algo que nos puede confortar en cualquier momento. Es un estilo de... Es como que algo que te da la forma en la que tú debes vivir, qué debes y qué no debes hacer. ¿Coincidimos con eso, Oscar? Sí, correctamente, es la palabra de Dios. Él nos habla a través de ella, y creo que también es un manual. Como cualquier producto, como cualquier creación, tiene unas instrucciones para manejarse, una forma en la que debe manejarse correctamente, y para eso es la palabra un manual y también un espejo en el que yo puedo ver si estoy haciendo las cosas correctamente. Algunas personas mencionan de que la Biblia necesita una actualización. Yanel. Yo, en mi punto de vista, la verdad que la Biblia no necesita nada más. Está completa y es como dice, que ella ha sido sellada, y es lo que Dios dijo. No hay profecías nuevas, no hay palabra nueva, todo ya está aquí en la Biblia. No necesita actualización. Quizá en traducción ha habido ocasiones en las que no han concordado, no coinciden, pero yo creo que también es el tipo de lengua, ¿no? O el tipo de lugar en donde uno se encuentra. Esa sería la actualización que yo considero. Pero actualizar la Biblia, poder añadirle o algo así, no necesita nada más. Es que, hacer esta transliteración, traducción o agregarle palabras de acuerdo a mi lenguaje, pues entonces estoy modificando la palabra. Sabemos que la palabra se escribe en paleohebreo. Entonces, para entenderla, necesito entender esa cultura, entender esa lengua, entender cómo se expresan. Un simple ejemplo, la palabra alabanza tiene muchísimas connotaciones o muchísimas acepciones dentro de nuestra misma traducción en español, pero si nos vamos a la original, son diferentes palabras. No es alabanza, sino es tobda y es shahad y es otros términos que se utilizan para referirse a ella. Entonces, actualizarla como tal, no. Más bien, en lugar de ir para adelante, necesitamos ir para atrás, regresar al principio. Hablando de eso, creemos que la Biblia también mencionas de que ha sido transliterada, pero ¿eso es bueno para nosotros como creyentes, Yanel? Que haya sido... ¿Que la Biblia se adapte a nuestra cultura? Pues como dice Oscar, no la Biblia debería adaptarse a nosotros. En realidad nosotros nos deberíamos adaptar. Pero por ejemplo hay palabras que como dice él, por ejemplo Tobda, en ese aspecto yo diría, ¿qué es eso? Entonces la persona que lo traduce trata de acomodar eso a modo de que tú lo entiendas como alabanza o como adoración o algo por el estilo. Entonces yo siento que ese es el punto, ¿no? Que es como no nosotros a ella, no ella a nosotras, sino nosotros a ellas. Y es como dice, hay que volver y ver cómo se trataba, qué significaba esto, porque también así vas a ir entendiendo. Y si nos damos cuenta, tampoco la Biblia fue escrita en un solo idioma, fue escrita, si no estoy mal, en 3 idiomas. ¿Crees que los hombres que escribieron la Biblia tuvieron que tener ciertas características, Oscar? Por supuesto, Dios utiliza a las personas, la gente es un instrumento para Yahweh en toda la extensión, y en la palabra, bueno, está llena de gente que ha sido utilizada para eso. Aquí, regresando al punto de regresar al inicio, al origen, en qué se escribió, pues también debemos entender quién la escribió, cómo la escribió. La palabra dice que es inspiración de Yahweh, pero ¿hasta dónde nosotros podemos entender que si fue Yahweh el quien dicta literalmente una voz de una persona,
que se escucha y que lo escuchan a través de todas partes, quien dicta la palabra, o es una inspiración que llegó a través de un sueño, por ejemplo el Génesis, y Moisés entonces escribe lo que vio en su sueño. Entendiendo eso, quién escribe y cómo lo escribe, podemos ir descubriendo todo el mensaje que hay detrás de él. Pero hablamos, sí, de que fueron hombres que el Señor utilizó, pero también fueron hombres con debilidades, como hoy Yanel. ¿Crees que esto también afecta porque los hombres eran susceptibles a su tiempo? ¿Crees que fueron inscritas también por sentimiento? Mira, si nos vamos a los evangelios, algo que a mí me llama mucho la atención en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es que todos ellos, o sea, ellos se enlazan mucho, ¿no? Hablan de lo mismo, hablan de la crucifixión, hablan de la resurrección, incluso de las parábolas se enlazan, o sea, uno es complemento de otro. Pero cada uno, Mateo, así como Juan, así como cada uno, habla a su modo. O sea, lo puso en la forma en la que él lo sentía, porque había uno de ellos que era más poético y había uno de ellos que era más centrado en la palabra, o sea, en hablar como que más técnicamente. Entonces yo siento que sí, cada uno fue conforme a, no digamos no su sentimiento, sino en la forma, en la personalidad que era al momento de hablar. Hablamos que la Biblia es inspirada por Dios, pero también hoy en día hay quien dice, Dios me dijo y Dios me habló. Me gustaría que tocáramos este tema después de un corte. Regresamos. Por supuesto, es el principio básico de la psicología. El hecho de que yo pueda tener más información sobre algún tema me hace mucho mejor que tú. Y eso es un pensamiento que no nos quitamos, es un paradigma que nosotros tenemos. El hecho de solo pensar, no sé, sobre cine, sobre la misma televisión, sobre algún libro en particular, el hecho de que yo tenga este conocimiento me hace darme esta libertad de poder aconsejarte, porque yo tengo la información y yo tengo siempre la razón. A partir de ahí, este ego se ha ido desarrollando. Y hoy los pastores pueden utilizarlo a su conveniencia porque tienen la información. Ellos pueden presumir y decir, Dios me acaba de hablar y me acaba de decir que tú, fulano de la tercera fila, tú que estás ahí sentado el de rojo, Dios me dijo que para ti tu vida va a ser... Espérate. La palabra dice que ya no hay profetas. La palabra misma dice que ya no va a ser así. Él nos va a hablar a través de la palabra. Y si nosotros... Gracias por continuar con nosotros aquí en Paradigmas. Antes del corte veíamos un tema muy interesante que es acerca de que la palabra ciertamente es inspirada por Dios, es de carácter divino, pero ¿qué pasa con aquellos que hoy en día dicen que Dios le habla y Dios les dice ciertas cosas que en algunas ocasiones ni siquiera están en la palabra? Me gustaría que retomáramos este tema acerca de por qué hay gente que dice el Señor me habló. Yanel. Yo siento que ahí es como tú mencionas, ¿no? Depende de qué es lo que tú quieras dar, porque claramente uno entiende y uno sabe cuando Dios está hablando realmente, pero Dios no va a hablar algo nuevo, va a hablar algo que ya está escrito en la Biblia, porque todo Él ya lo dijo, como habíamos comentado antes, o sea, todo ya está escrito. Lo único que puede decirnos Dios es cómo hacerlo o en qué estamos mal nosotros o qué quiere de nosotros, pero algo nuevo, como una profecía nueva o un acontecimiento nuevo, eso no va a haber porque todo ya está escrito, se escribió en su momento, en su tiempo. Hablamos de que saber de un tema es ego. Por supuesto, es el principio básico de la psicología. El hecho de que yo pueda tener más información sobre algún tema me hace mucho mejor que tú. Y eso es un pensamiento que no nos quitamos, es un paradigma que nosotros tenemos. El hecho de solo pensar, no sé, sobre cine, sobre la misma televisión, sobre algún libro en particular, el hecho de que yo tenga este conocimiento me hace darme esta libertad de poder aconsejarte porque yo tengo la información y yo tengo siempre la razón. A partir de ahí, este ego se ha ido desarrollando. Y hoy los pastores pueden utilizarlo a su conveniencia porque tienen la información. Ellos pueden presumir y decir, Dios me acaba de hablar y me acaba de decir que tú, fulano de la tercera fila,
tú que estás ahí sentado al de rojo, Dios me dijo que para ti tu vida va a ser... Espérate. La palabra dice que ya no hay profetas. La palabra misma dice que ya no va a ser así. Él nos va a hablar a través de la palabra. Y si nosotros no escudriñamos la palabra, ¿cómo queremos que nos hable? ¿Cómo queremos que suceda eso si no la lees, no la escudriñas? ¿Quieres que acostado Dios llegue de la nada y como ángel te hable? No funciona de esa manera. Y es por eso que a veces somos como que engañados, porque como dice, no la escudriñamos. Entonces cualquier persona puede venir y decirnos algo porque no estamos adentrado a ella. Y eso es lo increíble de la palabra, que cuando tú te adentras a ella te pides más y quieres saber más de ella realmente. Entonces, cuando tú entras a la palabra, entonces dejas de hacer como dice él, que el Señor me dijo y esto y esto y esto. No, porque cuando tú empiezas a vivir la Biblia, empiezas a ver lo que hay dentro, entonces tu forma de vida cambia. No puedes decirle a la gente lo que tiene que hacer. Yo tengo la absoluta razón y Dios habla a través de mí. Dios me habló vía WhatsApp, vía telefónica. Dios no nos habla de esas maneras. Nosotros no podemos decir que hay un Dios que te está hablando físicamente y que puedes escuchar su voz. O sea, es incongruente. No puedes decir que teniendo tú la información tienes la absoluta razón. Entonces ya no hay humildad. Entonces ya no hay... estamos cayendo en el ego. Y estamos cayendo en el principio básico del pecado, el pecado número 1, que era el ego. Entonces, si el Espíritu Santo no habla a través de las personas, ¿cómo nos habla? A través de su palabra. Y... Ha ocurrido... esa es mi forma de verlo, porque incluso en el momento en el que tú te sientes desolado o necesitas algún apoyo, algún ánimo, créeme que al abrir la palabra es tan impresionante cómo Dios te habla a través de ella, y es algo que tú a lo mejor tienes una cita en tu mente y nunca la he leído, pero la tengo aquí. Cuando tú lo abres, es la respuesta que tú buscabas. Y yo siento, esa es mi forma de verlo, es la manera en la que Dios te habla a ti, a través de su palabra, y te dice... Pero tampoco puedes tomar la palabra, tampoco puedes tomar de repente la Biblia y decir, hoy quiero, Dios, háblame. No. Ay, mira, sí, hoy Dios me dijo que acontecerá en el tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano. No funciona así. Entonces estamos cayendo también en que la palabra es tal y precisa que tampoco podemos agarrarla como un amuleto. Exactamente. Porque ya después las personas lo tienen en todo momento la llevan, pero nunca la practicas o nunca la lees, solo la llevas porque piensas que te va a dar buena suerte, o es que tengo la palabra y vienen unos ahí que me van a asaltar, pues con la palabra, ¿no? Entonces tampoco es agarrarla como amuleto, y es como dice él, llega un momento en el que sí necesitas algo y vas a saber en qué momento Dios te está hablando, y si es Dios el que te está hablando o si realmente es tu imaginación o eres tú mismo que estás buscando tu propia respuesta. Dios nos habla a través de muchas formas, de muchas maneras. El simple amanecer, el simple cantar del ave, el hecho de ver a tus hijos, Dios te habla de esa forma. No necesitamos escuchar una voz o una persona que nos diga qué es lo que estamos bien o estamos mal, o qué plan tiene para nosotros. Eso es lo maravilloso de que Él sea nuestro Dios. Él no va a llegar y te va a decir, tienes que hacer esto y esto y esto. Tienes que seguir trabajando a pesar de las circunstancias, para que tú solito te des cuenta y Dios te dé el discernimiento, y de pronto te abra los ojos y de pronto los problemas se van a ir. Y vas a entender que Dios te habló con una situación difícil y ahora puedes tomar una decisión. Y cuando las personas dicen, cuando las personas te llegan y te dicen, el Señor dijo, ¿qué? Entonces no les creemos. ¿Yanel? Pues viene de cada quien, pero en mi punto de vista es, el Señor dijo, entonces también, como te había dicho, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? Porque el Espíritu Santo no se equivoca. Entonces han habido ocasiones en la parte donde hemos estado, donde han llegado personas y llegan y te dicen, es que Dios me dijo que tu esposa, y resulta que la que estaba al lado no era su esposa. Pero me gustaría que veamos este tema acerca de que si el Señor te viene a hablar, qué características también tiene que
que tener, porque el Señor tal vez pueda seguir hablando audiblemente o a través de los sueños, lo dice la Escritura, pero me gustaría que tocáramos este tema también, regresando de este corte. Seguimos en Paradigmas. Y ahí ya vemos otra manipulación de las personas. Ciertamente la Biblia dice que existen y que deben de existir los ministerios en la iglesia, y entre esos está la profecía. Sí lo dice la palabra, pero debe de tener características muy específicas ese profeta. ¿Tenemos esas características a mano? Pues una de las características estábamos viendo que era, por ejemplo, primero el buen testimonio. También debe reflejar los frutos del Espíritu Santo, porque si tú me vas a hablar de algo, como habíamos dicho igual, si tú vas a hablarme de algo y tú lo estás haciendo, entonces primero... Gracias por continuar en este segmento de Paradigmas, ya el último, en donde veíamos y tocábamos este tema sobre el carácter divino de la palabra, pero también aquellos que dicen que el Señor les habla, si esto es real, si no es real, si esto debe de existir conforme a la palabra, si aún en estos tiempos se sigue manifestando la profecía. Y me gustaría que tocáramos el tema de las características y por qué sí y por qué no podría ser considerado un profeta. Janet. Bueno, sí, siento que las características, como ya habían comentado antes, era que primero debe tener un buen testimonio. ¿Pero tú crees que existen? Profetas, sí, porque dice la palabra que todavía le tiene dado a personas don de profecía. Oscar, ¿creemos que todavía existen profetas? ¿O simplemente es la manipulación de una persona hacia otra? No creo en el profeta que profetiza a una persona en particular. Una persona que dice que tu alcoholismo está pasando por algo, o que tu matrimonio está sucediendo, o que te prepares porque Dios tiene algo para ti. No creo en eso como tal, no creo en esa persona, ¿ok? Creo en un profeta que nos va a hablar acerca de algo mucho más grande, de los planes que Yahweh tiene para todos, no en particular. Y mucho menos en las personas que dice, Dios quiere que te desprendas de tu dinero y necesita que deposites un poco más a la iglesia y que tu diezmo sea un poco más grande para que puedas recibir un poco. Eso no es profecía. De palabra nos saltamos a manipulación, ¿no? Exactamente. Ahí llega el momento en el que ya caes en manipulación. Entonces, incluso, o sea, la forma en la que una persona habla también te dice mucho. Porque es como dice él, si yo veo y viene un predicador y veo que viene aquí con ego y todo, entonces sé que lo que va a decir él no está bien, o sea, sé que lo que él va a decir no me va a edificar, al contrario, en él estoy viendo algo diferente. Ahí tocaste algo muy importante, que por ejemplo los que hoy hacen llamar profetas llegan en autos de lujo, con guaruras, con... casi les ponen la alfombra roja para que puedan cruzar, pero sin embargo los profetas de la antigüedad no necesitaban nada de eso. De hecho, ¿por qué necesitarían guaruras si se suponen que están protegidos por el Señor? ¿No? Y ahí ya vemos otra manipulación de las personas. Ciertamente la Biblia dice que existen y que deben de existir los ministerios en la iglesia, y entre esos está la profecía. Sí lo dice la palabra, pero debe de tener características muy específicas ese profeta. ¿Tenemos esas características a mano? Pues una de las características estábamos viendo que era, por ejemplo, primero el buen testimonio. También debe reflejar los frutos del Espíritu Santo, porque si tú me vas a hablar de algo, como habíamos dicho igual, si tú vas a hablarme de algo y tú lo estás haciendo, entonces primero creo que la palabra sería para ti y después para los demás. Entonces tienes que tener los frutos del Espíritu Santo, debes exaltar el nombre de Jesús, a Dios, debes exaltarlo. No solamente es yo, sino que es Él dijo y Él está diciendo, y tú te vas a dar cuenta cuando Él lo esté diciendo. Y también, si este suceso que Él está diciendo acontece, llega a suceder, valga la redundancia, entonces es palabra de Dios. Pero si es algo que pasó el tiempo y pues no pasó nada, entonces vemos que no es palabra de Dios, y siempre exaltando el nombre de Dios. Muchas veces es psicología. Muchas veces estoy viendo una persona que es triste,
Estoy viendo una persona que tiene la cara baja, que tiene la mirada caída, que tiene una comunicación corporal diferente. Lo detectas. Y entonces empiezas a atacar por ahí. Y le empiezas a decir a la persona, eres una persona triste, pero no te preocupes porque tu matrimonio, porque tu pecado, porque tus adicciones. A ver, para empezar, todos somos humanos. Todos tenemos Esposa, familia, hijos. Matrimonio, tenemos problemas con la pareja, problemas económicos. Es normal que alguien puede decir que tiene problemas económicos o problemas con su pareja. Si tú llegas y le dices a alguien los problemas con tu pareja son por algo, pues obviamente le va a machar o va a hacer clic o va a crear esa empatía, porque todos tenemos esos problemas y eso no me hace un profeta. Detectar tus problemas, detectar que eres una persona que tiene conflictos, no nos vuelve profetas. No, yo concuerdo con él, como dice que yo siento que cuando es una profecía, un profeta, es algo que va a suceder dentro de la iglesia o lo que le está sucediendo al pueblo de Dios, no lo que te está sucediendo personalmente, porque eso a diferencia, o sea, a simple vista lo puedo notar. Hablamos de que la palabra, para concluir, tiene un carácter divino, pero el profeta también debe de adquirir ese carácter divino que se muestra en las Escrituras. Me gustaría que concluyamos ya con lo último de este tema. Si consideran que la Biblia es divina, ¿y qué pasa con aquellos profetas, Yanel? Mira, la Biblia, claro que es divina, es algo increíble porque ha tratado de ser deshecha, ha tratado de ser, o sea, la han tratado de desaparecer, y la Biblia siempre ha estado, es el libro que empezó primero. Y ese libro que sabe lo que va a suceder es Dios, como te dije, es Dios hablándome. Entonces, si lo que ellos dicen, los profetas, bueno, que ellos dicen que va a suceder, no es lo que está en la Biblia, entonces hay que tener mucho cuidado, porque dice, y llega un momento en el que igual dice que vendrán falsos profetas, incluso lo advierte, y aparte dice que las profecías cesarán en un tiempo. Entonces las profecías siguen, los profetas pueden seguir, pero también debemos reflejar y debemos saber discernir cuándo es que un profeta realmente viene de parte de Dios. Entonces la Biblia siempre va a hablarnos. ¿Quieres historias, como dicen, quieres de suspenso, quieres de amor, quieres todo? Lo vas a encontrar en la Biblia. Oscar. Creo que la Biblia sí es divina, no podemos cuestionarla, no debemos cuestionarla, porque entonces cuestionaríamos nuestra propia fe. ¿Qué clase de creyente eres si tu base la cuestionas? A partir de ahí, no es ni ético, ni profesional, ni lo que tú quieras. No puedes ir cuestionando lo mismo que tú estás creyendo, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo quieres discernir o cómo quieres aprender a detectar a los falsos profetas o la gente que no tiene nada que ver con la Biblia? Pues lee la palabra, ahí está la instrucción. La última palabra la tiene usted, pero recuerde que no nos crea a nosotros, sino que tiene que filtrar todo a través de las Escrituras. Dice ahí en la palabra que por sus frutos los conoceréis. Nos vemos en el siguiente programa de Paradigmas. Originalmente está escrita en hebreo y en arameo. Entonces, si yo la quiero leer, ¿te imaginas? Yo hubiera tenido que aprender hebreo o arameo para poder entenderla. Entonces, yo creo que es correcto el hecho de que las personas quieran hacer esas traducciones para que cada uno pueda entender lo que dice la Biblia.